Si alguna vez te has sentido atrapado entre lo que quieres y lo que realmente necesitas, entonces este vídeo es para ti. Hoy quiero hablar de una historia que nos invita a reflexionar sobre esas decisiones que, aunque parecen pequeñas en el momento, pueden tener un impacto enorme en nuestras vidas. Se trata de Christian, un hombre que, como muchos de nosotros, se enfrenta a la confusión y la incertidumbre sobre cuál es el camino correcto. ¿Es fácil tomar decisiones? No. ¿Es sencillo saber si estamos eligiendo lo mejor para nosotros? Tampoco lo es. Pero ¿quién no ha estado alguna vez en un cruce de caminos, mirando a ambos lados y sin saber qué dirección tomar? Aquí es donde entra la historia de Christian, un hombre que, como todos, tiene sus altibajos, sus errores, y sí, también sus lecciones. Desde el inicio, Christian ha sido un hombre que ha vivido su vida buscando momentos de satisfacción inmediata. Como la mayoría de nosotros. Es decir, en sus relaciones y en su forma de vivir, siempre ha ido a lo fácil. A lo que más le conviene en el momento, sin pensar demasiado en el futuro. Esa falta de planificación le ha traído tanto alegrías fugaces como arrepentimientos que se arrastran por el tiempo. Pero lo que empieza como una vida aparentemente simple, de esas que parecen ser perfectas desde afuera, pronto se convierte en un viaje más complicado de lo que él había imaginado. Todo comenzó hace algunos meses, cuando Christian comenzó a notar que las cosas en su vida amorosa no marchaban como él esperaba. Había tenido algunas relaciones, algunas cortas, otras más largas, pero todas parecían seguir el mismo patrón. Siempre comenzaban con mucha emoción, con mucha química, pero tarde o temprano, la chispa se apagaba. A pesar de que Christian intentaba hacer todo lo posible para que las cosas funcionaran, las cosas nunca parecían salir bien. Pero lo peor de todo es que él no entendía por qué. Pensaba que si solo pudiese encontrar la persona adecuada, las cosas serían diferentes. Pero lo que no entendía era que no se trataba de encontrar a la persona correcta, sino de convertirse en la persona correcta para una relación. Y como todo en la vida, eso implicaba crecer, aprender y a veces dejar ir lo que pensábamos que queríamos. En el caso de Kasu, una mujer con la que había tenido una relación intensa pero complicada, las cosas no fueron distintas. Había momentos en los que Christian sentía que todo podría mejorar, pero pronto la realidad le mostraba lo contrario. El sentimiento de incertidumbre lo invadió cuando, después de una conversación que parecía prometedora, se enteró de que Kasu estaba con otro. Fue un golpe duro, uno de esos que te hace cuestionarte a ti mismo y te deja pensando, ¿qué hice mal? ¿Por qué siempre parece que el amor se me escapa entre las manos? En medio de todo esto, apareció Angela. Una mujer con la que Christian había comenzado una relación que en un principio parecía mucho más tranquila y equilibrada. Sin embargo, la sombra de Kasu seguía acechando, y las decisiones de Christian seguían siendo guiadas por sus propios miedos y dudas. Sabía que había algo real con Angela, algo que podría ser significativo, pero su cabeza no dejaba de recordarle la incertidumbre que sentía por lo que había perdido con Kasu. No solo se trataba de un amor perdido, sino de todas las inseguridades y las malas decisiones que había tomado en el pasado. Fue entonces cuando llegó el mensaje de Mark, su amigo de toda la vida. Mark siempre había sido el tipo de amigo que no tenía miedo de decir las cosas tal como eran, aunque a veces sus palabras podían resultar duras. Pero Christian sabía que, de alguna manera, Mark siempre decía lo que pensaba, lo que a veces nadie más se atrevía a decir. Ese mensaje, en el que Mark lo llamaba la atención sobre sus actitudes, fue un jarro de agua fría. Christian había escuchado esas palabras muchas veces, pero nunca antes le habían llegado de esta manera. Tal vez porque, en el fondo, él sabía que su amigo tenía razón. Estaba atrapado en un ciclo de decisiones equivocadas, en una vida que parecía más una rutina que una aventura. Y de alguna manera, esa rutina había comenzado a consumirlo. El momento de la llamada fue crucial. Mark no solo le habló de sus errores, sino que le mostró una verdad que Christian no quería ver. Le dijo que Kasu ya no era parte de su vida y que aferrarse a lo que ya no existía solo lo estaba alejando de lo que realmente tenía frente a él.
Ángela, con todo lo que ella representaba, su estabilidad, su apoyo, y esa sensación de que tal vez había encontrado a alguien con quien podría compartir algo verdadero, algo real. Pero Christian aún se debatía. ¿Debería dejar ir a Casu completamente? ¿Podía realmente cerrar ese capítulo de su vida y seguir adelante con Ángela? En ese momento de confusión, Christian comenzó a mirar su vida con una nueva perspectiva. Si bien siempre había sido el tipo de persona que se dejaba llevar por las circunstancias, ese día algo cambió dentro de él. Quizá era el miedo de perder algo más grande lo que lo hizo reflexionar de una manera diferente. O tal vez era el simple hecho de que ya estaba cansado de tomar decisiones equivocadas, de seguir un camino que no le llevaba a ninguna parte. Como cualquier persona que se encuentra en una encrucijada, Christian comenzó a entender que la verdadera madurez no viene de tomar la decisión correcta a la primera, sino de saber cuándo hacer una pausa, analizar y darse cuenta de qué es lo que realmente quieres para ti. A veces, no se trata de un simple sí o no, sino de un esto es lo que quiero, y estoy dispuesto a luchar por ello. Cuando Christian empezó a cuestionarse sobre lo que realmente quería, se dio cuenta de que había vivido gran parte de su vida de forma automática. Como si estuviera en piloto automático, se dejaba llevar por la corriente, haciendo lo que se esperaba de él, siguiendo lo que la sociedad y sus amigos le decían que era el camino correcto. Pero dentro de él, había algo que le decía que esa vida ya no era suficiente. No estaba viviendo para sí mismo, sino para cumplir con las expectativas ajenas. Se había olvidado de lo que realmente lo hacía feliz, de lo que verdaderamente le importaba. Y fue en ese momento de reflexión cuando comprendió que las decisiones que había tomado en sus relaciones no eran solo el resultado de lo que sentía por las personas que lo rodeaban, sino el reflejo de un vacío interno que había estado ignorando por años. La confusión, las inseguridades, las luchas internas, todo eso lo había llevado a tomar decisiones precipitadas, buscando llenar ese vacío con algo o alguien que simplemente no podía llenarlo. Al mirar atrás, Christian recordó las muchas veces que se había conformado. Las veces en las que había preferido evitar el dolor y la incomodidad de enfrentar sus verdaderos deseos. Siempre había tomado el camino fácil, el que no implicaba confrontar sus propios temores. En sus relaciones pasadas, se dio cuenta de que no solo había estado buscando el amor, sino una manera de escapar de sí mismo, de sus inseguridades, de sus temores de no ser suficiente. Era como si pensara que si encontraba a alguien que lo amara, todo lo demás encajaría. Que todas sus dudas y miedos desaparecerían. Pero lo que había descubierto en su viaje era que el amor no podía sanar esos vacíos por sí mismo. El amor, aunque vital, solo se construye cuando primero te amas y te entiendes a ti mismo. Solo cuando eres capaz de ser genuinamente honesto contigo. Cuando eres capaz de reconocer tus propios errores y aprender de ellos, es cuando realmente puedes estar listo para amar a otra persona. Y es que el amor propio, esa idea que a veces parece tan lejana o abstracta, es esencial para cualquier relación. Christian se dio cuenta de que nunca podría ser el compañero que Ángela necesitaba si no se conocía a sí mismo. Si no se aceptaba con sus fortalezas y debilidades. No podía ofrecer algo genuino a alguien más si no tenía claro lo que quería y lo que necesitaba para sentirse completo. Y, por mucho que quisiera aferrarse a lo que tenía con Ángela, en el fondo sabía que no podía seguir adelante con una relación en la que no estaba siendo completamente transparente con ella. Y no solo eso, también debía ser honesto consigo mismo, aceptando sus temores, sus fracasos y su vulnerabilidad. Solo entonces podría tomar una decisión informada, sin arrastrar consigo el peso del pasado, sin el temor de perder algo que en realidad nunca había tenido completamente. En ese proceso de reflexión, Christian entendió que muchas de las decisiones que había tomado en el pasado se basaban en la idea de evitar el dolor. Y siempre había intentado encontrar soluciones rápidas a los problemas, huir de la incomodidad de no saber qué hacer o cómo manejar una situación. Y en esa huida se había perdido muchas veces. Pero ahora se encontraba frente a una verdad incómoda. No podía seguir viviendo en esa constante huida hacia adelante.
No podía seguir saltando de una relación a otra sin detenerse a preguntarse lo que realmente quería. Lo que realmente necesitaba en su vida. Y lo más importante, no podía seguir ignorando lo que le decía su corazón. Había llegado a un punto en su vida donde ya no podía permitirse seguir ignorando sus propios deseos y sueños. Ya no quería ser esa persona que se conforma con lo que llega sin poner esfuerzo en encontrar lo que realmente lo llenara. A medida que estos pensamientos invadían su mente, Christian también comenzó a cuestionarse sobre el tipo de vida que había estado llevando. Había una parte de él que siempre había soñado con una vida llena de aventura, de descubrimiento, de momentos intensos que le dejaran huella. Pero la vida que había llevado hasta ahora no se parecía en nada a eso. En lugar de buscar experiencias que lo retaran a crecer, se había refugiado en la zona de confort. Había elegido caminos predecibles, relaciones fáciles, decisiones que no requerían demasiado sacrificio ni esfuerzo. Sin embargo, ese tipo de vida lo había dejado insatisfecho, con la sensación constante de que algo faltaba. Era como si estuviera buscando algo sin saber exactamente qué era. Y aunque no sabía a dónde lo llevaría este nuevo camino, en lo más profundo sabía que era el único camino que valía la pena recorrer. Ya no podía seguir viviendo con la sensación de que algo estaba incompleto, con la sensación de que las respuestas siempre se le escapaban de las manos. Este momento de reflexión, este análisis profundo de su vida y sus decisiones, se convirtió en una especie de despertar para Christian. Empezó a mirar hacia el futuro con más esperanza, aunque aún sentía miedo e incertidumbre. Sabía que el camino hacia una vida más plena no sería fácil, que las decisiones seguirían siendo difíciles, pero al menos ahora tenía una mayor claridad. Y lo más importante, comprendió que no tenía que hacerlo todo solo. Había personas en su vida que lo apoyaban, que querían lo mejor para él, y que estarían allí para ayudarle a superar los obstáculos que pudieran surgir. Ángela, a pesar de las dudas que él tenía, merecía saber la verdad. No solo por ella, sino también por él mismo. Necesitaba liberarse del peso de las mentiras y las indecisiones. Con el paso de los días, Christian comenzó a acercarse a la idea de que su vida no tenía que ser perfecta para ser valiosa. No tenía que cumplir con ninguna expectativa ni con ninguna fórmula establecida por la sociedad. No necesitaba seguir el mismo camino que los demás. Podía ser él mismo, tomar sus propias decisiones y construir su propia felicidad. Y tal vez eso significaba enfrentar sus miedos, aprender a estar solo por un tiempo, pero también aprender a disfrutar de su propia compañía. Aprendió que, aunque el amor de otros era importante, el amor propio debía ser la base para todo lo demás. La confianza que Christian empezó a encontrar en sí mismo fue un proceso largo, pero liberador. Ya no sentía que estaba condenado a repetir los mismos errores. Ahora sabía que podía elegir un nuevo rumbo. Uno que fuera más auténtico y acorde con lo que realmente deseaba en su vida. Y entonces, la decisión final vino. Christian se levantó de la cama esa noche con una sensación extraña en el estómago. Pero con una claridad que no había tenido en mucho tiempo. No se trataba de Kazu, ni de Ángela, ni siquiera de las relaciones pasadas. Se trataba de lo que él quería para sí mismo. Sabía que, si quería una relación real, debía ser honesto consigo mismo y con los demás. Y lo primero era ser sincero con Ángela, decirle lo que sentía. Pero también admitir que su corazón necesitaba un tiempo para sanar, para entender lo que realmente quería. Fue un acto de valentía, porque no solo tenía que enfrentar sus propios temores, sino también la posibilidad de perder a alguien que realmente lo quería. Así fue como Christian, después de tantas dudas y errores, finalmente entendió que las decisiones más importantes no siempre son las más fáciles. No siempre sabes qué hacer, no siempre sabes qué es lo mejor, pero lo importante es dar el primer paso hacia lo que realmente quieres. Ya no importaba lo que había hecho en el pasado, lo que importaba era lo que iba a hacer a partir de ese momento. ¿Qué piensas tú sobre esta historia? ¿Has estado alguna vez en una situación parecida, donde tus decisiones han sido influenciadas por el miedo o la inseguridad? ¿Cómo enfrentaste esos momentos de duda?
Me encantaría saber tu opinión y cómo has manejado situaciones en las que tenías que elegir entre lo que querías y lo que sabías que era lo mejor para ti. Deja tu comentario aquí abajo, porque estoy seguro de que tu experiencia podría ayudar a alguien más que esté pasando por algo similar. Además, si este vídeo te ha hecho reflexionar, compártelo con esa persona que crees que necesita escuchar estas palabras. Porque a veces, una buena reflexión puede ser el primer paso para cambiar. El tiempo transcurrió de manera lenta y casi imperceptible para Christian, pero al mismo tiempo, su mundo interno se transformaba de forma radical. A medida que las semanas se convirtieron en meses, los ecos de la decisión que había tomado empezaron a volverse más claros y la realidad de su vida sin Angela, aunque inicialmente aterradora, comenzó a asentarse dentro de él con una calma sorprendente. Aquello que al principio parecía ser un vacío sin fin, comenzó a llenarse con nuevas perspectivas, nuevas ideas y una profunda comprensión de su propio ser. Al principio, la soledad lo había asaltado como una sombra fría que lo envolvía sin piedad. Se había sentido perdido, como si la vida le hubiera arrebatado una parte fundamental de sí mismo. Sin embargo, con el paso del tiempo, Christian comenzó a descubrir que esa soledad no era una enemiga, sino una compañera silenciosa que le permitía mirar hacia adentro, hacia todo lo que había evitado confrontar. A veces, lo que más tememos no es lo que otros puedan pensar o lo que el futuro pueda depararnos, sino la inmensa responsabilidad de enfrentarnos a nosotros mismos sin la máscara de la distracción o la compañía. Y Christian empezó a comprender esto de una manera que nunca había imaginado, pues se dio cuenta de que era mucho más valioso poder estar en paz consigo mismo que aferrarse a una relación que ya no servía a su bienestar. Fue en ese proceso de reflexión donde Christian comenzó a hacer las preguntas más profundas que jamás se había atrevido a formular. ¿Quién era realmente cuando no estaba definido por sus relaciones? ¿Qué le pertenecía a él y que era simplemente una proyección de sus deseos? ¿De las expectativas que otros habían depositado sobre él? Empezó a cuestionarse la idea que había tenido siempre del amor, de la amistad y de la identidad en general. Durante mucho tiempo había vivido bajo la premisa de que las relaciones románticas eran una necesidad, que debían formar parte de la vida de todo ser humano. La idea de estar solo le había parecido una condena, algo a lo que nadie debería someterse. Sin embargo, al estar lejos de Angela, pronto entendió que esas creencias no solo eran limitantes, sino completamente erróneas. El amor no debía ser una dependencia ni una obligación. Christian se dio cuenta de que el amor, para ser genuino, debía ser libre. Debía nacer de un espacio de bienestar y completitud personal. Había pasado años buscando esa completitud en el otro, esperando que alguien más pudiera darle lo que no había sido capaz de proporcionarse a sí mismo. La revelación de que la verdadera plenitud radica en la conexión consigo mismo fue una de las lecciones más difíciles pero más liberadoras que aprendió. Ya no veía la soledad como un vacío, sino como un espacio fértil para su propio crecimiento. En los días siguientes, comenzó a experimentar una nueva sensación de libertad. Era como si hubiera dejado atrás una pesada carga que no le pertenecía. Una carga que había llevado durante demasiado tiempo sin siquiera darse cuenta. La libertad no se sentía como algo externo, algo que simplemente le fuera otorgado. Era un estado interno, un cambio de perspectiva que le permitía ver el mundo con ojos nuevos, más claros, más abiertos. Se despertaba por las mañanas con una sensación de curiosidad, de deseo por explorar lo que vendría, sin las cadenas de la inseguridad y el miedo a la pérdida. De repente, las cosas que antes lo preocupaban ya no parecían tan importantes. Ya no le importaba tanto el que dirán, ni siquiera lo que había dejado atrás. Estaba aprendiendo a construir una vida que tuviera sentido para él, sin depender de la validación ajena. La soledad, lejos de ser una condena, se convirtió en su aliada más fiel. Le permitió adentrarse en su propio mundo sin distracciones, sin interferencias. En ese silencio, encontró respuestas que nunca había imaginado, y también descubrió aspectos de sí mismo que hasta entonces se habían mantenido ocultos en lo más profundo de su ser.
A medida que pasaba el tiempo, Christian empezó a llenar ese espacio con cosas que realmente le interesaban. La lectura, por ejemplo, había sido una actividad que había dejado en segundo plano durante años, por la prisa de la vida cotidiana y la urgencia de las relaciones. Ahora se sumergió en libros que le abrieron nuevas puertas mentales. Leía sobre filosofía, sobre la naturaleza del ser humano, sobre la búsqueda de la verdad. La literatura se convirtió en un refugio donde encontraba consuelo y respuestas, donde cada página le ofrecía un espejo de su propio alma. Se dio cuenta de que las respuestas que tanto había buscado no se encontraban en los demás, sino en su capacidad para entenderse a sí mismo, para analizar sus propios pensamientos, sus emociones, sus deseos más profundos. La música, también, que había sido una pasión dormida, se convirtió en un refugio poderoso. Se pasó horas escuchando compositores de todos los géneros, desde la música clásica hasta los sonidos más contemporáneos. Cada melodía era un viaje hacia adentro. Un espacio para conectarse con sus emociones de manera más profunda y auténtica. Pero no todo fue sencillo en este proceso de autodescubrimiento. Hubo días en los que Christian dudaba de sí mismo, días en los que la tristeza lo envolvía, días en los que deseaba tener a alguien con quien compartir sus pensamientos más oscuros. Aunque había aprendido a estar solo, aún había momentos en los que la necesidad de compañía lo asaltaba, especialmente en los momentos de vulnerabilidad. Sin embargo, estos momentos se fueron volviendo menos frecuentes porque, al enfrentarse a sus propios miedos, comenzó a comprender que la felicidad no dependía de los demás, ni de una relación amorosa. Era un proceso lento, sí, pero Christian empezó a sanar las heridas emocionales del pasado, a perdonarse por sus errores y a dejar ir las cargas que había estado cargando durante tanto tiempo. Las dudas sobre sí mismo, que antes lo habrían desbordado, ahora se transformaron en oportunidades para crecer. Cada vez que sentía miedo, lo enfrentaba con una nueva actitud. Ya no huía. Se quedó con su incomodidad y la miró de frente, como algo natural, algo que formaba parte de su proceso de evolución. La transformación de Christian no fue una cuestión de días o semanas. Fue una transformación que llevó tiempo, que se gestó lentamente, como una planta que crece en el silencio de la tierra. En ese proceso, Christian comenzó a cambiar su perspectiva sobre las relaciones interpersonales. Al principio, había creído que solo podía encontrar satisfacción en una relación romántica, pero con el tiempo, entendió que las conexiones genuinas se dan de muchas formas. Aprendió a valorar más las amistades profundas, aquellas que nacen de la honestidad, el respeto mutuo y la vulnerabilidad compartida. Se dio cuenta de que las personas que realmente lo valoraban eran aquellas que lo aceptaban tal como era, sin pretensiones, sin expectativas irreales. La autenticidad, al final, se volvió su mayor prioridad. Ya no le importaba tanto encajar en un molde que la sociedad le imponía. Christian había aprendido a ser su propia versión de sí mismo, y esa versión era más rica, más compleja, más libre que cualquiera de las facetas que había intentado adoptar en el pasado.